Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que es una Hola Fernando. edición, ¿cómo te va? Te veo muy bien. Es una edición especial porque estamos a días de un evento muy importante que la gente lamentablemente no le ha dado mucha pelota, aunque en una última encuesta revela que más del 70% dice que están casi seguros que van a ir a votar. Espero que sea así. Pero antes vamos a partir con lo del 1 de mayo, que estuvo Nicole con esa paciencia que tiene escuchando, creo, al presidente de la República, su excelentísimo señor Gabriel Boric Font. Font. Bueno, varias cosas que decir del 1 de mayo y vamos a partir por lo más básico que son las marchas de la CUT y sé que tengo que esperarme unos segunditos porque me imagino que vamos a unas menciones. Sí, se me estaba olvidando. Les quiero contar, estimados amigos, que en el sitio mío, el villegas.cl/las tiendas, hay nuevos combos a disposición de ustedes, nuevas agrupaciones de libros. No le voy a dar los detalles, usted los puede ver ahí en el sitio. Pero en estos combos, algunos de ellos están agregados dos libros que son antiguos, pero que los reeditamos nosotros y que tienen mucho que ver. Uno de ellos tiene mucho que ver con lo que pasa, que es Tsunami, un libro que escribí hará un montón de años, unos 7, 8, 10 años. Se publicó hace, bueno, más o menos en ese tiempo, y trata de los signos que yo ya vi entonces, de lo que se venía y que ahí están súper analizados y todo se fue dando. Tsunami, muy interesante, créanme, sobre todo cuando uno tiene el conocimiento de lo que pasó después, se valida más. Ese es uno. Y el otro es un libro que yo escribí un poco para los niños, pero también lo pueden leer los adultos, que es Julio César. ¿Quién era este caballero? Que, cómo era la circunstancia histórica en que se movió la República Romana en sus últimos pataleos. La República estaba por convertirse en imperio, se iba a destruir la estructura política republicana. Entonces, cómo funcionaban las legiones, esa máquina militar y realmente espectacular de la antigüedad. Está todo eso en un libro muy chiquitito, muy... A ver, por aquí creo que lo tengo. Por Algo supuesto, se ve ahí. se me Se ve un escondió en algún desorden. lado que no encuentro. Hay varios combos en que se mezclan estos libros, como Envejezco, Muérase, La Torre de Papel, Insurrección. Hay distintas combinaciones. Yo lo invito a ver. Los precios son súper accesibles como de costumbre. Nosotros tratamos de poner siempre el precio más bajo que sea compatible con que saquemos los costos y ganemos un poco, porque hay que comer también, ¿no? Pero pensando siempre en no estirar la cuerda, para nada, todo lo contrario. Así es que los invito a que entren a elvillegas.cl/tiendan y vean la oferta. Ustedes verán si les interesa alguno o no, pero vayan a echar una mirada. Y, otra cosa, el miércoles, este miércoles y este jueves, pero partamos con el miércoles, hay flamenco en la Casa del Jamón a las 8:30 de la noche. Otro conjunto espectacular. Realmente todos los conjuntos que se están presentando son, pero, ¿cómo se dice? Son de miedo, eso es. Yo lo invito a que vaya, páselo bien, coma, beba, pique. Hay cosas exquisitas, hay mucho jamón. Jamón, por eso se llama la Casa del Jamón. Y está el flamenco. Este miércoles y el jueves, vaya reservando el día que usted prefiera. El conjunto del miércoles ustedes lo están viendo a mi derecha en el póster. Y ahora sí, volvemos con Nicole. Tú estabas Sí, refiriéndote al 1 de mayo. démosle una mirada a lo que ha sido el 1 de mayo porque también tiene que ver con las elecciones y la manera en que se desplegaron. De eso me voy a referir más adelante, pero en lo concreto con respecto a las famosas marchas, un clásico de siempre, la CUT marchando por ahí hoy, miraba algunos memes diciendo que echaba mucho de menos a Bárbara Figueroa, ¿te acuerdas? Quien hoy tiene un lugar en la diplomacia nacional en Argentina. Bueno, me imagino que allí estará celebrando de otra manera, ¿no es cierto? Un poco más elegante, no en la calle. Estará ahí Veremos, en la veremos. embajada chilena en Argentina, recordando el 1 de mayo, ¿no? Y acá, ¿qué pasó Bueno, con Boris? Hizo un discurso, entiendo. Bueno, claro, lo que tenía que hacer cualquier presidente, destacar los logros en materia laboral. Pero acá es donde se mezcla lo que son las intenciones o la retórica o el simple deseo con la realidad.
¿Qué es lo que podía destacar el presidente Boric un 1 de mayo? Dos cosas. Y fueron dos situaciones o dos proyectos que aceleraron previo al 1 de mayo. Las 40 horas laborales y el famoso acuerdo por el sueldo mínimo de 500 que lo adelantaron. Es escalonado, pero nunca se había planteado que se concretaría para julio del año 2024. Ese fue el aceleramiento que propuso el gobierno con la CUT y firmaron un acuerdo para que el próximo año ya el sueldo mínimo sea de 500. Y lo que dijo el presidente Boric es que aquí tenemos un ejemplo de cómo se saca lo mejor cuando se dialoga, el diálogo social, etc. Pero acá es donde hay que hacer un stop, a ver, miremos un poquito más de cerca lo que está diciendo. Porque lo que ocurrió con el sueldo mínimo son dos situaciones que no tienen nada que ver con el diálogo. Primero, siempre el sueldo mínimo, si ustedes hacen flashback, hacen Google, hacen historia, van a ver que todos los gobiernos se han sentado con la CUT, que representa una porción bastante pequeña de los trabajadores, pero bueno, se instaló el colegio de profesores como la máxima representación de los profesores, bueno, la CUT, la máxima representación de los trabajadores, y se sentó con ellos a negociar. Todos los gobiernos se han sentado con la CUT y con empresarios de distintos gremios. En esta oportunidad, el ministro Marcel y la ministra del Trabajo firmaron un acuerdo con la CUT, y ese acuerdo se presentó al Congreso. Y el Congreso le dijeron un momentito y postergaron la votación de este famoso sueldo mínimo de 500 para después de las elecciones, donde ya varios, como el Partido Republicano, dicen, a ver, ¿dónde vamos a sacar esa plata? O ¿dónde van a sacar las pymes, mejor dicho, esa plata para pagar? ¿Y qué es lo que le dijo hoy desde el gremio de las pymes, de algunos de los gremios de las pymes al gobierno? Bueno, si ustedes quieren que lleguemos al sueldo mínimo de 500, entonces necesito subsidios, señor presidente Boric, para poder llegar a esos 500. Y entonces, ¿qué tiene que ver acá el diálogo? Esto fue un acuerdo entre el gobierno y sus pares, o sus nexos con la CUT. Llamó el presidente Boric también a propósito del diálogo a la reforma previsional, hablando de que se tiene que incorporar y que él va a insistir siempre. Y acá se entiende porque es parte de sus principios, en base a lo que él cree que debiera ser la sociedad, ¿no? Los principios de solidaridad y universalidad. Y llamó a los trabajadores a formar más sindicatos. Y acá se mezclan muchas cosas anacrónicas, Fernando, y yo creo que acá podemos hacer una revisión de lo que han sido los movimientos de los trabajadores, porque cuando uno ve todas estas pancartas en la calle, que por lo demás hubo desmanes, intentos de saqueo, y uno ve las consignas, por ejemplo, por un trabajo digno y nuevo, consignas contra la ley Naim Retamal, consignas como migrar es un derecho. ¿Quiénes están en la calle entonces? Están en la calle ciertos movimientos de afinidades políticas de izquierda, porque la consigna migrar es un derecho que tiene que ver con los trabajadores, es decir, migrar y tener trabajo es un derecho, no sé, algo así. Incluso había un cartel más entretenido, si queremos reírnos un poco, diciendo abolición del trabajo, es decir, no trabajemos más, estamos cansados, no lo hagamos más. Bueno. Y con esto voy a terminar. Hagamos un paralelo entre los grandes logros del presidente Boric y la realidad. Las cifras del desempleo salieron hace 3 días atrás. Desempleo de la región metropolitana llegó a 2 dígitos, 10.1%, subió de 9.7%. El desempleo nacional, 8.4%, tercera alza en un año. Chile no va a crecer. IMASEC viene a la baja, menos 1.7%, menos 1.3%. Entonces, ¿cuál sería el logro para los trabajadores si no hay empleo y si no hay crecimiento? Porque firmar un decreto y decir sueldo mínimo de 500 no es un logro, eso es una voluntad política. Bueno, tú hablabas del anacronismo de tales o cuales carteles o cosas así que caen en el territorio ya de la ridiculez y el absurdo. La izquierda en su conjunto es un movimiento anacrónico, en sus conceptos, en su idea de que los trabajadores es un grupo homogéneo, así como los obreros de la época victoriana, la reina Victoria, todos obreros de una fábrica echando harto humo, o todos son campesinos. No se pusieron nunca al día respecto a cómo funciona una sociedad moderna, incluso Chile, que es una sociedad de medias moderna nada más.
Son anacrónicas sus eslogan, porque por último son muy viejos, son los mismos que yo vi de niño, son los mismos, no a, punto, punto, le pones tú lo que corresponda en un momento dado, siempre es no a. Son anacrónicos, no ofrecen nada, sus diagnósticos son malos, sus remedios, sus propuestas son pésimas y se dan vuelta en el discurso y en las marchas y en las movilizaciones, de lo cual el señor presidente de la República, don Gabriel Boric Font, es el máximo exponente. ¿Cuáles logros? Cero, todo lo contrario. Es un mundo palabrero. Me recuerda esto una frase, algo que escribió en alguna oportunidad y que lo tengo en mi vasto archivo de cosas que he leído, Solzhenitsyn, a propósito de la Unión Soviética, y yo creo que se podría agregar a propósito de la Rusia actual también. Decía, es un régimen donde la mentira no solo es frecuente, sino que es un pilar del régimen. La izquierda vive en la mentira de la falsedad, que es una mentira inconsciente, involuntaria, y vive en la mentira voluntaria y consciente, que es la mentira químicamente pura. Entonces, pueden decir cualquier cosa. Si tú no tienes ningún respeto por la verdad, puedes hacer lo que hace Putin, lo que hace Xi Jinping, lo que hacen todos estos líderes de izquierda o del Partido Comunista o progresista, que es decir cualquier cosa según la conveniencia del momento. Y desde luego esos carteles son de origen del Partido Comunista, no contra la ley Retamal, como tú dices muy bien. ¿Qué tienen que ver los trabajadores con eso? Pero por último, ¿qué tiene que ver la CUT con los trabajadores a esta altura? La CUT es una organización muy antigua, se inició hace muchos, más de medio siglo, yo diría 3/4 de siglo, en Chile, no me acuerdo la fecha exacta, pero muy antigua, y corresponde a una etapa fabril de este país que ya desapareció. La etapa de los trabajadores de grandes fábricas, por ejemplo, como Sumar, Irma, esas grandes, el carbón, el hierro, el caliche y el carbón, como decía Salvador Allende, el mundo de las grandes empresas industriales donde entraban en la mañana miles de personas y en la tarde salían chorros de personas. Ese mundo se acabó hace rato, hace mucho rato que se acabó. En el campo, yo invito a la gente que vaya al campo a ver. Ya se acabaron también las chinas bailando cueca el 18 y unos señores a caballo con la manta blanca. Se acabó. Llegan los trabajadores en moto o en bicicleta y luego se van, son una especie de freelancers, luego van a otra parte. Los empresarios agrícolas no son guasos entaquillados, son empresarios, son comerciantes, llegan en sus 4x4 y están más preocupados de comunicarse con sus clientes internacionales vía WhatsApp que de otra cosa. El mundo cambió, pero la CUT no cambió, los dirigentes no cambiaron, el Partido Comunista no ha cambiado, los militantes del Partido Comunista no han cambiado, y por lo tanto los vemos una y otra vez representar el mismo numerito. El numerito Exacto. De la marcha del 1 de mayo, los discursos, los puños en alto, los carteles chirriantes, estridentes. Es lo mismo, es ya como un carnaval. O como una ópera china. No sé si has visto unas óperas chinas donde hay mucha gente moviendo bandera y se mueven multitudes de unos chinitos y chinitas que son todos chiquititos, parando las patas, dando unas volteretas, así. Es una presentación teatral en gran escala que no tiene nada que ver con el país, pero que lamentablemente lo va a arruinar. Lo de las pymes, por ejemplo, lo de las pymes, anda a hablar con cualquier jefe dueño de una pyme y que te diga qué le parece esto, que pronto usted va a tener que pagar en unos meses más, va a tener que pagar 500 lucas, te van a decir, a mí me encantaría pagarles toda la plata del mundo, pero no puedo. O sea, no claro. puedo. La gente me paga 90 días, 4 meses, 5 meses. Vivo al 3 y al 4 compitiendo con otras 1000 pymes, compitiendo con productos importados de China, que los revientan. Y además quieren que le suba el sueldo de 300, que le pago ahora lo que puedo, a 500. Vayan a bañarse, dicen. Pero no los consultaron, por supuesto. No lo consultaron y es lo que hemos comentado del estilo de este gobierno, del mito del diálogo, que no comenzó con este gobierno. ¿Te acuerdas que Michelle Bachelet fue la que comenzó con los famosos diálogos? La palabrita diálogo, sí. La palabrita diálogo, por ejemplo, para poder justificar conclusiones para la nueva constitución, que fue parte del proyecto de Michelle Bachelet, que hizo cabildos, que nunca más se supo cuáles eran las conclusiones,
donde están los resúmenes de esas reuniones. Al final, los que eran los monitores de esas reuniones escribían lo que se les daba la gana. Bueno, esto es lo mismo. Marcel, que me parece que cada vez tiene menos crédito. Yo sé que desde el mundo académico a Marcel lo tienen muy bien valorado, es una persona respetada, se le conoce sus pergaminos, quizás su currículum, pero para efectos de cómo se ha ido mimetizando con este gobierno, yo no sé cuánto crédito le queda. Con el tema, por ejemplo, de la política nacional del litio, que también más adelante quiero hablar de un tema específico de aquello, leí algunos analistas y decían, ¿qué pensará Marcel? ¿Qué pensará Marcel de esta política de, no sé, estatización o nacionalización o con un control del Estado, quizás no lo llamemos nacionalización? Bueno, Marcel piensa lo que está haciendo, porque si no, no lo haría. Imagínate una persona que vaya en contra de todo lo que piensa, no estaría en el gobierno. Entonces, dejemos de pensar como Marcel en este personaje que a contrapelo tiene que hacer todo lo que está haciendo. Cada vez que se presenta una situación más extrema, una política más extrema o una reforma tributaria que castiga prácticamente la inversión o un royalty que tenía visos expropiatorios, porque Marcel lo había presentado con un 50% de una tasa máxima. Después, por las quejas, por los reclamos en el Congreso, llegó 48%, algo que no se ha discutido todavía. Cada vez que ocurren estas situaciones más extremas, con los números, con una economía asfixiante, dicen, bueno, ¿qué pensará Marcel? Bueno, me imagino que Marcel piensa igual que los proyectos que presentan, porque si no estamos ante un problemazo de ministro, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo de los diálogos. El presidente Boric llamó a los diálogos por lo que viene, la reforma previsional, hablando de la solidaridad y la reforma tributaria. 2 veces se le han parado de la mesa las pymes y gremios empresariales a Marcel, producto que dice, acá no nos están escuchando. Por lo tanto, no vamos a seguir perdiendo el tiempo. Así que esto del mito del diálogo, dejémoslo de lado, así como el mito, y con esto también acá finalizo del presidente Boric, el mito de la solidaridad. Y te lo voy a presentar desde la siguiente manera. Él habló mucho de la solidaridad en la reforma previsional porque es lo que viene en la discusión. Y él dice, bueno, todos tenemos que poner de nuestro bolsillo. Bueno, resulta que es la solidaridad mirada desde un solo punto de vista. Yo le aumento a usted la carga, es decir, en vez del 10% de impuesto al trabajo, se lo subo al 16%, y de ese total será el 6%, el 10%, bueno, como venga el proyecto, usted tiene que compartir ese valor, lo tiene que compartir con el resto para cuando se jubile. Bueno, a mí me parece que es una mañosa manera de mirar la solidaridad, porque los impuestos generales ya tienen y contemplan el principio de solidaridad. Entonces, si quieren subir las pensiones a costa de la solidaridad, gasten más de los impuestos generales, como lo están haciendo con el PGU. Ahí hay un pilar y hay un componente de lo que ellos llaman solidaridad, porque la PGU se financia con impuestos generales. Gastemos bien los impuestos y distribuyámoslo entonces a las necesidades de la reforma previsional en vez de estar pidiéndole solidaridad a la gente a través de su trabajo. Claro, eso no se llama solidaridad, se llama extorsión. Pero antes de dejar ese punto, voy a ir a mi primer bloque comercial. Lo inicio con, bueno, aquí un bloque bien financiero. Kame ERP, este software contable y administrativo para toda clase de empresas, para saber cuánto le deben los clientes, por ejemplo, para facturar electrónicamente, revisar los estados financieros, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el Servicio de Impuesto Interno, incluso con Mercado Libre si viene a cuento con lo que produce su empresa. Todo con Kame ERP, que se implementa en 2 horitas nada más, pues hombre, y planes desde 12 UF al año. Llegó la hora, amigos, de que sus cosas las maneje bien y no con papel y lápiz, nomás como hacía vuestro servidor, para gran costo mío. Continúo con Maxa con 2X. Esta es una fintech chilena, y no me pregunten lo que es una fintech porque no tengo idea, con 10 años de antigüedad, más de 35.000 clientes, cobertura en todo el país, ofrece muchos productos a propósito de las pymes, para que ordenen sus finanzas, para hacerlos crecer y, por ejemplo, hacer uso del termómetro financiero Maxa, que le permite conocer cuál es su situación financiera, su salud financiera y tributaria, ojo, a través de la información del Servicio de Impuesto Interno,
para llevar a cabo solicitudes de crédito, para saber dónde poner énfasis, medir su capacidad de crecimiento, un montón de cosas más. ¿Cómo se obtiene esto? Vaya al sitio de Maxa, se dirige a la sección termómetro financiero, ingresa un par de datos y en solo 60 segundos le va a llegar gratis a su correo, amigo, el termómetro financiero. No se la pierda. Hay que usar estas cosas hoy en día. Ya no se puede hacer negocio de otra manera, a menos que usted tenga un buque manicero nomás. Pero incluso. Continúo con el software de Edifito, que es para los edificios. Manejo integral de la parte contable, administrativa, personal, material, todo lo relacionado con la gestión de un edificio, con la administración de edificios. Un software de gran calidad que está presente en miles de edificios en toda América Latina. Y termino este bloque con KC-, muy importante el guión, consulting.cl, un asesor. ¿Qué le ofrece? Asesorías contables con un equipo multidisciplinario para que tenga la contabilidad al día y ordenada, cosa que no ocurre con mucha frecuencia, para que tenga buenos asesores tributarios, para que prepare estados financieros como la gente, el balance, para que declare bien los impuestos suyos y de la empresa, para que planifique el asunto tributario, porque hay muchas formas de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. KC-consulting.cl. Respecto a lo que decía Nicole. Bueno, cierto, Marcel lo veían al principio como una especie de... Le faltaba una M aquí, como una especie de superhéroe. Estos superhéroes de las películas que son unos lateros que ganan siempre porque tienen superpoderes, que es lata. Bueno, este era el superhéroe que iba a salvar la economía chilena, se iba a ir de la noche, tarde, del Ministerio de Hacienda, saliendo, volando por la ventana del baño con la M aquí. Pero no, tal vez es el amor, Nicole. Usted sabe que tiene una relación muy bonita con otra miembro del gabinete, una cosa muy linda, que me tiene a mí bastante emocionado, este tema, y quizás por medio del amor se ha ido, digamos, convenciendo de que las posturas progres de su amada y del equipo al cual pertenece son las correctas. Así que efectivamente ya no se puede esperar nada de él porque está entregado al amor. En cuanto al diálogo, me acordé cuando tú contabas de que el diálogo se usa mucho como palabra, pero no se usa en la realidad. Me acordé de otro filósofo que tengo en memoria, chino, Confucio, que muy interesante, lean ustedes sus, ¿cómo se llama?, analectas. El hombre decía que donde en un reino, en esa época eran reinos, donde se habla mucho de justicia es porque no hay justicia. Donde se habla mucho de honestidad es porque no hay honestidad. Bueno, aquí se habla mucho de diálogo porque no hay diálogo, efectivamente. Lo demostró recién Nicole. No se dialoga, sino que se impone. Pero por lo mismo, porque no hay diálogo, se compensa hablando del diálogo. Entonces se ha convertido en una palabra mágica que está en todos los discursos del excelentísimo presidente de la República, don Gabriel Boric Font. En todos los discursos aparece el diálogo. Más diálogo. Necesitamos diálogo. ¡Viva el diálogo! Y no hay diálogo. Exacto. Ahora, ¿cuánto lo ha habido, Nicole, por ejemplo, para ir al caso más extremo en el Partido Comunista, para ponerme en el caso del más articulado de todos los movimientos, partidos, grupúsculos y sectas que hay en la izquierda? ¿Cuándo ha habido diálogo en el Partido Comunista? ¿Cuándo ha habido diálogo en una nación donde gobierna el Partido Comunista? ¿Cuándo ha habido diálogo dentro del Partido Comunista? Eso que ellos llaman el centralismo democrático, donde hay un gurú que cuando se muere lo embalsaman y después lo veneran como si fuera un santo. No ha habido nunca diálogo. No hay diálogo en las religiones, pues. ¿Qué diálogo puede haber? O sea, ¿usted cree o no cree en algo? No hay diálogo posible. Vaya a hablar de diálogo con los imanes del Islam, vaya a hablar de diálogo con los extremistas del judaísmo, vaya a hablar de diálogo con el Papa, no hay diálogo. Vaya a hablar de diálogo con el señor Tellier. No existe el diálogo. Pero existe una palabra para convencer a los, iba a decir huevones, pero voy a ser más fino, a los incautos. Diálogo, diálogo, diálogo. Y lo mismo con la solidaridad, que dicho sea de paso, es un concepto que no corresponde a la gestión de un Estado. La solidaridad es un asunto que compete a los individuos. No veo por qué a uno lo tienen que obligar a ser solidario, por ejemplo, con alguien que flojeó toda su vida, que fue un despelotado, que no cotizó y ahora espera que lo mantengamos con nuestros fondos. A mí no me parece. No me parece que la solidaridad tenga nada que jugar en la gestión de un Estado.
solamente sirve como un concepto, una palabreja mentirosa, simpática para muchos, una especie de must. ¿Ah? Hay que hablar de solidaridad y hay que decir que uno es solidario porque si no uno es un fascista pobre. Yo no soy solidario, fíjate. ¿Saben qué más? No, ¿Saben lo que pueden hacer con la solidaridad? You know that. Ok. no, porque con la excusa de la solidaridad, que es Claro. un invento, pero además te hacen subir los impuestos, tu propio impuesto al trabajo, es decir, supongamos que efectivamente se concrete ese aumento del 6% a tu sueldo base, digamos, y llegas al 16%, y lo hacen de una manera de esquivar lo que es realmente la reforma que se debiera hacer, aumentar la edad de jubilación. Y aumentar la edad de jubilación es algo fundamental. Y mira lo que pasó en Francia. Pero hoy en día una persona a los 60 años que se le pretende mantener producto de lo que pueda capitalizar de su ahorro por 30 años es muchísimo. Y una persona de los 60 años hoy es considerada una persona joven, pensando en las mujeres, o de los hombres a los 65. La medicina, que tanto se ha encargado de prolongar la vida y que tanto no solamente se ha encargado de prolongar la vida, sino que se acuñó un concepto hace muchas décadas atrás con respecto a la prevención. Antes la medicina solamente actuaba sobre las enfermedades, ¿te acuerdas? Bueno, durante muchas décadas se ha venido acuñando el concepto de la prevención, por eso están los exámenes preventivos, por eso están todo lo que son estas enfermedades tipo diabetes, etcétera, que uno se las tiene que estar controlando. Bueno, todo eso ha caminado por un camino paralelo y no conversado con las suficientes reformas en la sociedad. Si hicimos aumentar la edad de las personas, si además las hicimos más saludables, entonces ¿para qué las hicimos más saludables y para qué las hicimos vivir más? Para que miraran el techo, porque las sociedades no dan abasto para mantener personas 30 años de su vida mirando la nada. Y entonces la conversación real es hasta dónde hay que aumentar la edad de jubilación y cuánto además se podría aumentar la capitalización, es decir, en vez de su 10% a lo mejor tendrá que ser un 15 o 14, pero para usted, en su capitalización individual, y el Estado a través de nuestros impuestos, porque no son del Estado, sino que esos impuestos también son producto de nuestro trabajo, podrá hacer una repartición solidaria en lo que sea necesario. Pero al final, a través de la solidaridad, que significa este esquema piramidal, que no funciona producto del envejecimiento de la población, es que están esquivando lo que significa la verdadera discusión que tiene que ver con lo que dije antes. ¿Te puedo hacer un comentario que no ha pasado desapercibido? Hoy día estuve revisando desde ayer que la ministra del Trabajo, Janet Jara, viene haciendo vocerías con respecto a las cifras de calles sin violencia. Me llamó la atención también. Me llamó la atención eso. Yo sabía, pero te lo quería comentar. ¿Qué hace la ministra del Trabajo, independiente que pertenezca al comité político? Porque ahora el comité político no es algo ordenado, sino que Boric ha hecho un puzzle de poder compensar a sus dos almas. Entonces mete al comité político ministerios que a lo mejor nunca han estado en el comité político, pero bueno. ¿Qué hace la ministra del Trabajo, Janet Jara, del Partido Comunista, haciendo vocerías con respecto a las cifras de detención de calles sin violencia y también del otro plan que es plan de persecución de prófugos, que ha sido todo el fin de semana parte de la primera plana previo a esta elección del 7 de mayo que vamos a conversar? Por eso Yo te la puedo responder, claro, eso es, pero te la voy a responder de distintas maneras porque tiene distintos niveles para poder analizarlo. Dale, dale. Uno es visibilizar y darle más notoriedad a una de las ministras mejor evaluadas, que es Janet Jara. Y entonces, es del Partido Comunista. ¿A quién ponemos al frente previo a las elecciones hablando de seguridad y que más o menos tenga legitimidad por ser una ministra bien evaluada? Ok, la ministra del Trabajo. Dos, aprovechamos que es el Día del Trabajo, por lo tanto la fortalecemos y fortalecemos la figura de la ministra Jara. Tres, que también acá es una tesis, una teoría, una posibilidad. Partido Comunista haciéndose cargo de la inseguridad y preocupado de la violencia y de los delitos en la calle. Algo que incluso de una manera tan hipócrita lo intentaron hacer al principio de las elecciones. ¿Te acuerdas con esa publicidad y esa campaña que yo creí que era mentira, pero terminó siendo real, no era fake news? El Partido Comunista haciendo campaña para el 7 de mayo hablando de seguridad. Bueno, entonces tenemos a una de las ministras mejor evaluadas en popularidad, digamos, en aprobación,
del Partido Comunista del Trabajo haciendo vocerías de seguridad todo el fin de semana. Lo único que habla es del desorden del gobierno, la falta de diseño que tienen y donde van agarrando distintos personajes según sea el momento. Bueno, puede ser falta de diseño o puede ser, al contrario, la existencia de un diseño, que es el diseño del Partido Comunista, que es el único que tiene diseño en este grupo, esta patota de incompetentes y de confusos mentales que nos gobiernan, o sea, que pretenden gobernarnos. Ellos son los que tienen diseño, los comunistas. El diseño de ellos es absolutamente claro, apoderarse de todas las palancas de poder importante, y por eso que metieron, me lo dijo un oficial activo, metiéndolo, pero están muy, muy conscientes, a pesar de que yo creo que eso no, una cosa es estar consciente y otra cosa es presentar resistencia. No sé, lo dejo eso en la nebulosa. Han metido comunistas hasta donde han podido en los servicios civiles vinculados con las Fuerzas Armadas. Si pudieran nombrar coroneles y generales así de un día para otro y meterlos, lo habrían hecho hace rato. No pueden. Eso es lo que más los complica. Hay un diseño. Yo creo que hay un diseño, Nicole. Puede que no, ¿ah? O puede que las dos cosas sean ciertas. Por un lado hay un diseño de los comunistas y por otro lado está también la torpeza, la incompetencia, la falta de gente. Y es un ninguneo tremendo a la señora Toá, pues ella es la ministra del Interior, ella es la que debiera hacerse cargo de los temas de orden y seguridad, ¿no? Para eso es el Ministerio del Interior, para no ninguna otra cosa más, es para eso. Y resulta que esta señora Jara, la señora Jara, aparece hablando. Me llamó mucho la atención y llegué a conclusiones bastante parecidas a las tuyas. Claro. Son como hacer, bueno, una ecuación de primer grado nomás, re fácil. No es casual. Y al mismo tiempo es desorden. Las dos cosas, fíjate, ahí está la dialéctica hegeliana que les gusta tanto a los marxistas, ¿no? Sí y no, no y sí. Las dos cosas. Es un enredo. Y tú sabes que después el gobierno se queja y lamenta que vocerías de algunos ministerios sectoriales empiezan a aparecer desde otro ministerio. ¿Te acuerdas cuando Marcel dijo, si yo no hablo de impuestos, ninguna otra información es válida? Cuando se le empezaron a filtrar de distintos ministerios opinando de impuestos. De hecho, la misma ministra del Trabajo opinó de impuestos. Y el ministro Marcel, y del medio ambiente también, ¿te acuerdas, Maísa Roja? Entonces, ¿cómo pretende este gobierno de que la gente comprenda al gobierno? Es decir, ¿desde dónde vienen los canales de comunicación si produce este tipo de efecto? Ahora, yo entiendo que la ministra Toá se tomó el fin de semana, yo sé que está libre, pero para eso... Traje de novia, me contaron. No lo sé. Sí, no lo sé. Va a ser un vestido. No me meto en eso. Va a tener una cola de 10 metros que la van a llevar los de las fotos en la boda. Puede ser. Súper bonito. No, quizás no va a ser una pancarta, no va a ser un velo, va a ser una pancarta entrando ahí. Pero con bordado. Con bordado. Ahora, si no es la ministra Toá, hay una serie de personajes que son más adecuados. Está el subsecretario, acuérdate que están todos los subsecretarios desplegados por la crisis migratoria para que vean que el gobierno se hace cargo. Pero igual el subsecretario puede hacer vocerías desde el norte, no tiene que estar en la región metropolitana, aunque Calle Sin Violencia comenzó en la región metropolitana. Para eso también está la ministra Vallejo, pero resulta que la han tenido un poquito más relegada, pero para eso está la vocera, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de funcionarios, para no seguir nombrándolos, que me parece que incluso están mucho antes que la ministra del Trabajo haciendo vocería de Calle Sin Violencia y de la famosa política de persecución de prófugos. Bueno, mi espía dentro del Partido Comunista, y no es broma, me dice que iniciaron con estos planes maquiavélicos, iniciaron una suave retirada del primer plano de la señorita o señora Vallejo. Nunca sabía cuál es su estado civil. Estoy preocupado, voy a tener que consultar alguna revista de cosas del corazón. La quieren apartar un poquito del tumulto diario, la quieren preservar y conservar en hielo, porque la están ya proyectando para más adelante. Pero puede ser eso una especulación que me está tratando de engañar. No es menor la especulación, y por lo siguiente, porque durante muchos años Camila Vallejo no fallaba en las vocerías. Daba lo mismo lo que estuvieran hablando, diciendo, e incluso durante el movimiento estudiantil, Camila Vallejo no fallaba. Hablaba de una manera muy cálida, muy pasiva y se sabía expresar muy bien.
pero resulta que está inserta, primero ella es comunista y dos, está inserta en un gobierno que no sabe hacia dónde va. Por lo tanto, las vocerías reflejan ese gobierno, no sacan nada con seguir contratando asesorías como la que contrataron del señor Eugenio Tironi para la política nacional del litio, o la ministra Toá, que gastó otros millones para la asesoría comunicacional en seguridad. Todas esas asesorías no sirven de nada porque el gobierno realmente no sabe hacia dónde dirigirla. Oye, me acaba de dar una información que no conocía, así que Eugenio Tironi se vendió al gobierno. Un hombre concertacionista, que yo lo consideraba razonablemente inteligente, medianamente inteligente, digamos, no era ninguna lumbrera. Pero, y ahora haciendo campaña comunista. Por Dios, ¿ah? Por Dios. ¿Quieres que te cuente la asesoría? Lo contrataron en noviembre para que vean que la política nacional del litio venía de mucho antes, 33 millones de pesos, y la idea era poder hacer estos papers que tú sabes que al final no valen de nada y que al final los gobiernos gastan plata en esto y nunca sirven. Yo misma he visto trabajos, no digo los de Eugenio Tironi, pero uno ha visto las asesorías comunicacionales que contratan los gobiernos en general y realmente no... Son una pero en el caso... Dime. Dale. En el caso de Tironi lo contrataron casi a finales de noviembre, lo que significa que el gobierno ya tenía lista más o menos su política nacional del litio y estaba esperando un momento adecuado para lanzarla. Y se componía de esta estructura comunicacional para poder de qué manera plantear esta política nacional del litio. Por eso Eugenio Tironi ha salido. Ernesto Tironi ha salido defendiendo la política nacional como columnista. Y como salió la publicación de esta asesoría, le dicen, claro, usted diga primero que lo contrató el gobierno, por lo menos antes de su columna, para que se sepa desde dónde viene su columna. Y ha sido muy eficiente. Yo estoy convencido que es lo mejor que le podía pasar a Chile en la empresa nacional del litio. Ha sido brillante la campaña de Tironi, tan brillante que no la veo por ninguna parte. Estimados amigos, voy a otro bloquecillo. Me digo bloquecillo no porque los productos sean hillos, sino porque es chico. Son tres cosas que les voy a contar. Una es Edisur, ya saben, una editorial chilena que solo publica títulos importantes, de autores importantes, y que además le ofrece Usted puede encontrar esos libros en Compañía 1025, donde tienen un local, una librería, y fuera de eso, la novedad del año, usted puede hacer que le impriman el libro que no encuentra en ninguna parte, pero que ellos pueden tener en stock, en su biblioteca digital, y se lo imprimen a pedido. Se lo he mostrado varias veces, ¿por qué no se los voy a mostrar de nuevo? Que por ejemplo, yo dije, Sherlock Holmes se me perdió el último libro, me lo choreó una de mis hijas, creo, así que voy a conseguirme otro. Y aquí está. Usted también lo puede pedir, por supuesto, si yo no tengo la exclusiva de la impresión de los libros. Así es que entre a edisur.cl y vea ahí lo que pueden hacer por usted. Continúo con autowolf.cl, que lo que hacen por usted es dejar su vehículo, la carrocería, impecable, como yo me consta personalmente. Mi auto está realmente para el basurero, literalmente. O sea, era un asco, porque yo como no me interesan los autos, no me preocupo, estaba realmente feo. Pero como ya estoy pensando las cosas que voy a legar a mis herederos, lo estoy dejando precioso y quedó muy bien. Autowall.cl va a su casa. Va a su casa y en 24 horas le deja el auto impecable. Si está demasiado estropeado, se lo llevan a un garage propio de ellos, y en menos de una semana, en 4 días, 3 días, 4 o 5 días, se lo tienen impecable. Fue el caso con mi auto. Autowolf.cl. Y si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, amigo mío, o amiga mía, o amigue, o lo que sea, pero no las va a usar, recuerde que las empresas las borran esas millas a partir de un plazo que usted no conoce. Así que si no va a viajar, vaya a kmmillas.cl y venda, porque pagan bien por las millas. Ya la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. A costa de ellos, no de usted. A usted no le va a costar un centavo. Volvemos con Nicole, estimados amigos. Bueno, Fernando, ¿te parece que hablemos del 7 de mayo, de las elecciones? Sí, yo creo que sería bueno porque vamos llegando al último tercio del programa y lo del domingo es muy importante y yo no sé de qué manera incentivar a la gente para que vaya a votar este 7 porque se está jugando algo muy importante. No sé si tú tienes otra manera de incentivar, Nicole. Bueno, veamos desde el punto de vista político qué es lo que se está votando el domingo. Obviamente lo que se está votando son los 50 consejeros que van a escribir una nueva constitución. Uh-huh. Pero hay otro resultado electoral que va más allá de los nombres y que tiene que ver con
las 5 coaliciones que están compitiendo, las 2 almas del gobierno que están compitiendo, las 2 almas de la derecha que están compitiendo y individualmente los resultados de cada partido político. ¿Por qué les nombro esto todo por separado? Porque efectivamente el resultado de lo que obtengamos el 7 de mayo puede significar varias cosas. Y si efectivamente los pronósticos se hacen realidad y el gobierno le va mal en su resultado, tanto como coalición de gobierno, tanto como en el total de votos, para muchos analistas significaría la estocada final al proyecto del gobierno. Un mal resultado para el gobierno del presidente Boric significa un gobierno más débil y significa un gobierno cuyas reformas, que siguen siendo las mismas del principio. Recién comentábamos la reforma previsional, pero entre medio está la reforma tributaria. Miren lo que va a pasar con la salud, la misma discusión del año pasado, si hay o no libertad para elegir, etcétera, etcétera. Bueno, las mismas reformas que han seguido en la misma línea del gobierno podrían suponer una estocada final a esas reformas si es que al gobierno le fuera mal, y va a determinar también el rumbo al interior del gobierno. Es decir, si efectivamente el socialismo democrático obtiene más votos que el Frente Amplio, para muchos podría significar el giro definitivo del gobierno. Pero por otro lado, algunos dicen, si efectivamente el Frente Amplio y el Partido Comunista obtienen votos suficientes, van a reforzar su posición con respecto a la inamovilidad de su programa. Es decir, los resultados del domingo sí tienen que ver con quienes van a escribir la Constitución, pero tienen mucho más que ver también con el rumbo que puede tomar el gobierno y el rumbo que pueden tomar las reformas y los proyectos del gobierno en el Congreso. Yo voy a analizar las 2 palabras que tú usaste, o sea, que se usan, que es giro y rumbo, porque creo que viene a cuento. Si giro quiere decir que van a cambiar de idea, no, eso no va a ocurrir. Ellos son creyentes y van a seguir con lo suyo hasta el fin de los tiempos, así se venga el mundo abajo, llegan los extraterrestres, se acaba el planeta, venga un aerolito, van a seguir pensando en lo mismo, o más bien dicho, creyendo en lo mismo, porque no piensan. Así que no hay giro por ese lado. Si se refieren a un cambio de rumbo con el giro, tampoco, porque no tienen rumbo. O sea, ¿cómo pueden cambiar el rumbo si no tienen ninguno? Están detenidos, cuando uno está inmovilizado, uno no tiene ningún rumbo, no cambia de rumbo, cambia a lo mejor de pie donde se apoya. Si son derrotados, que es lo más probable, imagino es algo que ocurra, una especie de milagro en negativo para el país, van a seguir tratando por otros medios. Y quizás algunos sectores de la izquierda, los sectores más extremos, van a ir por el camino que le gusta al Partido Comunista, eso que llaman las movilizaciones. Van a sacar a sus tropas a la calle, ya han sacado a los cabritos, han empezado otra vez los estudiantes todos los días o día por medio a hacer de la suya, y van a sacar a su otentote, a sus zombies. Entre paréntesis, a este gobierno no se le puede matar de una puñalada, porque tú no matas a un zombie con puñalada. Siguen caminando a los tropezones, ¿no es cierto? Todos hemos visto las películas, como no saben. Así que yo no veo la puñalada. Algunos se van a tentar a tratar de forzar las cosas, pero tampoco les va a resultar porque no hay agua en esa piscina, y podrían despertar a alguien que está todavía dormido. No digo más. Así que yo no veo más que una continuidad de lo que ya tenemos, Nicole. Es lo que me parece más probable. Pueden haber otros escenarios, ¿eh? Hay 5 escenarios totales que los explico en un próximo libro que voy a mostrar. Uno de ellos es simplemente que continúan lo mismo en grados, digamos, de mayor deterioro para el país y de mayor deterioro de la política, pero se sigue en ese mismo plano inclinado hacia abajo, sin que ocurra nada melodramático. No creo que va a haber un asalto a la Bastilla, o que Boris se va a dar vuelta a la chaqueta y que va a empezar a gobernar otra vez la Concertación. Va a seguir más o menos lo mismo, es lo más probable. Hay una inercia en eso. Eso es lo que creo que va a ocurrir si son derrotados. Si no son derrotados, tampoco sabemos cómo se va eso a concretar. Yo no veo cómo podrían no ser derrotados, dicho sea de paso. Si uno cree en las encuestas, no veo por dónde, Nicole. Sí, lo que ocurre es que no es solamente el resultado
resultado del gobierno, sino que también lo que hay en la vereda del frente y también al interior del gobierno. Es decir, el gobierno puede seguir en la misma línea, que uno no lo entiende mucho, que da un paso para adelante, dos para atrás, que está por la seguridad, pero en realidad va al Tribunal Constitucional porque para ellos el ingreso ilegal a un territorio no es un delito. Bueno, quizás podemos seguir viendo lo mismo. Pero un muy mal resultado para el gobierno también puede significar que las fuerzas, por ejemplo, como el PPD, acuérdate que ellos van en la lista Todo por Chile y van separados del Partido Socialista, del Partido Comunista y del Frente Amplio. Eso también podría significar que esa fuerza política, el PPD, la democracia cristiana, aunque no sumen tanto, pero ¿Qué es se eso? giren. Yo sé que me iba a decir eso, pero hablemos de los jugadores que tenemos. Hablemos de los jugadores que tenemos y estos son. Podría significar que esa lista o esas fuerzas políticas tengan la tentación de alejarse mucho más del gobierno y sumarse en el Congreso a la centro-derecha o una especie de centro-izquierda y ir alejándose más de las votaciones del gobierno. Un buen resultado del Partido Socialista también podría significar un deterioro del poder que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista, no en los ministerios, que son muy visibles, sino que en las segundas, las subsecretarías, en las terceras y en las cuartas líneas. Y también puede significar para Boric un problemazo desde el punto de vista de la izquierda, porque un mal resultado también puede significar para el Frente Amplio y el Partido Comunista principalmente, puede significar que la culpa es del presidente Boric por no haber hecho las reformas profundas que prometió y que es parte de lo que ha dicho Guillermo Tellier y parte de lo que ha dicho Hugo Gutiérrez y algunos otros voceros del Partido Comunista. Puede significar un abandono también o una presión mayor al presidente Boric desde las fuerzas de izquierda que igual hoy están llamando a no votar. Acuérdate que hablan de fraude democrático de la elección de este domingo y están llamando a no votar. Entonces, hay un polo de izquierda que se está levantando y que creo que con un presidente más debilitado, un gobierno más debilitado, va a tomar fuerza. Claro, todos esos significados que tú mencionas son posibles. El único problema es que no sabemos qué significan esos significados. Claro. Yo no veo grados claros de ninguna cosa. Por ejemplo, la izquierda concertacionista, específicamente el Partido Socialista y el PPD, porque la democracia cristiana no es nada, se acabó ese partido, literalmente. Pueden tener, si les va bien a ellos, no les va tan mal, mayores opciones para entrar al gobierno, pero no se pueden alejar del gobierno, ya no tienen vida fuera de la coalición de izquierda. No tienen vida porque no tienen proyecto, no tienen credibilidad. Van a tener que seguir al alero de más o menos de ese proyecto, tratando de cambiar un punto y coma por aquí, por allá, cambiando los ritmos, cambiando las pausas, pero no puede haber algo especialmente importante, un giro muy importante, como no lo ha habido con el hecho que se incorporara la señora Tobá al Ministerio del Interior, por ejemplo. ¿Qué cambios ha habido? Son unos parlanchines nomás. Cambió la situación financiera de la señora Tobá nomás, porque está recibiendo un sueldo de ministro, pero nada más. Yo no veo, digamos, significado en el sentido de la palabra significado, algo que significa algo más o menos contundente. No lo veo muy claro por qué es lo que podría ocurrir si le va bien a esta llamada izquierda democrática, que no tienen otro camino que seguir con el gobierno y, como te digo, implementar algunas pequeñas cosas. En cuanto al Partido Comunista, bueno, ellos... Yo creo que también están baldados, sus famosas movilizaciones no van a llegar a ninguna parte, van a hacer daño como siempre, para eso son buenos, para arruinar, para lesionar un país, para pegarle un fierrazo en las piernas, pero no van a lograr lo que quieren, no lo están logrando allí donde metieron a su subsecretario, o sí, no sé. También eso está en la bruma, todo está en la bruma. Lo que no está en la bruma es lo que les voy a recomendar ahora, amigos. Después seguimos hablando de los significados de lo que viene siendo el 7 de mayo con Nicole. Nos falta la derecha todavía. Sí, inviertanusa.cl, la empresa que lo lleva de la mano a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Le ofrece primero montones de posibilidades, de opciones. Tiene un tremendo portafolio. Le abre cuentas en banco norteamericano, le consigue crédito, le puede conseguir la vicerresidencia, lo ayuda a resolver cualquier problema. Todo con inviertanusa.cl. Aquí tengo el placer de presentarles un nuevo auspiciador que ha confiado en nosotros, Learning Group, el grupo de aprendizaje o de algo así, enseñanza-aprendizaje, digamos las dos cosas. Learning Group,
Son especialistas ¿en qué? En capacitar emprendedores desde cero. Si usted quiere emprender algo pero no sabe por dónde partir, Learning Group. Si quiere iniciar su emprendimiento, hay que capacitarse con quienes saben de cómo se inicia esta cuestión, cuál es el puntapié inicial. Todos los profesores del Learning Group son emprendedores que tienen resultados. Más de 25 años lleva este grupo, no lo inventaron ayer, formando emprendedores que hacen cursos presenciales en su sede de Providencia, con amplias y cómodas salas de clase, cursos transmitidos en vivo para todo Chile, en tiempo real, o sea, debe ser Zoom. Hay un montón de cursos, administración de edificios, corretaje y propiedades, producción de eventos, etc. Si usted quiere iniciar algo, tiene las ganas, no de estar esperando bonos y ayuda, y el tío abuelo que se está por morir y que me va a dejar una motoneta. Learning Group, estimados amigos, para iniciarse en el emprendimiento que usted le está dando vuelta en la cabeza. Póngase en contacto, los datos están a mi derecha. Continúo con Remodeling, que remodela su casa, su departamento en forma profesional, con profesionales de expertos en pintar, en cambiar o arreglar pisos, muebles de cocina, construcción interna de la casa, ampliar un ámbito de la casa, un recinto, botando un muro, creyendo otro. Todas esas cosas hay que hacerlas con arquitectos, con pintores profesionales, con expertos en mueblería de cocina, y eso es lo que ofrece Remodeling. Y termino con patriciastocker.com, que es un grupo de profesionales que van a registrar su marca, la marca, por ejemplo, de su pyme. La van a registrar en Chile, la van a registrar en todo el mundo, y a partir de ese momento la van a estar permanentemente monitoreando, la van a estar conservando, defendiendo, renovando, para que usted trabaje tranquilo con la marca que a usted se le ocurrió. patriciastocker.com. Y volvemos con Nicole. Sí, nos falta el otro factor que va a ser muy determinante para efectos también de lo que hablábamos del rumbo que puede seguir el gobierno, el rumbo que puede seguir finalmente nuestro país, y tiene que ver con la correlación de fuerzas en la derecha y en la centro derecha. La mayor y más grande amenaza, no sé por qué lo llaman amenaza, quizás eso lo podríamos analizar, Fernando, sí, es la supuesta victoria que obtendría el Partido Republicano sobre Chile Vamos, y además en general en el proceso de elección del día domingo como votos totales. ¿Por qué le llaman amenaza o por qué se ve al Partido Republicano como un partido mucho más extremo de, por ejemplo, lo que hacen ahora el Partido Comunista o movimientos de izquierda que llaman a no votar o votar nulo, fraude democrático, o por ejemplo el Partido Comunista que está diciendo, bueno, esta no va a ser la constitución que queríamos, así que no sé si la vamos a firmar? O sea, están poniendo en duda el proceso que, dicho sea de paso, el Partido Comunista firmó. El acuerdo que se hizo para este proceso, el Partido Comunista fue con su firma, a diferencia del primero, con Sebastián Piñera, que el único que firmó fue Gabriel Boric y que le costó una división en Convergencia Social y que lo pasaran al Comité de Ética. Pero el punto principal es que con todo ese cuadro en la izquierda, el Partido Republicano, para los analistas, termina siendo la mayor amenaza del proceso. Bueno, ellos están pensando en la amenaza de sus carreritas, no están pensando en... Están pensando... Claro, pero la mayor amenaza, al final de cuentas, si es que se puede llamar amenaza, es que el Partido Republicano tiene un mensaje bastante más nítido y claro de lo que quiere. Es decir, el Partido Republicano está diciendo, bueno, yo no quiero que los derechos sociales como la reforma previsional o la previsión, ¿no? En el caso de la Constitución no son reformas, o en el caso de la salud, yo quiero que la gente siga eligiendo, yo quiero que siga existiendo la salud privada, yo quiero que siga existiendo un modelo de capitalización individual. Es un mensaje mucho más claro. Entonces, efectivamente, el rumbo que puede tomar si el Partido Republicano obtiene la victoria que todos pronostican es que en el Congreso va a haber mucho más intencionalidad de la centro derecha de alinearse con el Partido Republicano y no prestarle votos al gobierno para su reforma. Yo creo que ahí sí puede haber un cambio, y así también en la Constitución que van a escribir, que me parece que cuando hablan de amenaza puede ser que
la constitución que salga sea muy similar a la que actualmente tengamos y que por eso sería una amenaza? Bueno, yo no lo entiendo mucho. No, eso no es lógico, porque se supone que los candidatos del Partido Republicano se van a alejar lo más posible de una constitución como la que se propuso al principio. O sea, es ilógico. Ven la amenaza para sus partidos, para sus carreras políticas, para las próximas votaciones. Es un tema, digamos, de amenaza personal. Ahora, es posible que pase lo que tú dices, porque si tú no puedes vencer a tu enemigo, te unes a él, ¿no? Que el día de mañana se envalentonen, se peguen en el alcachofazo, que la verdadera fórmula del éxito de un movimiento político es ser coherente con sus principios y no estar como han hecho ellos, chupando calcetines, firmando acuerdos y desdibujándose completamente, al punto que hay mucha gente de derecha que de frente dice los desprecios. Yo he escuchado ese lenguaje así, los encuentro últimos. Y se lo merecen, porque han actuado de esa manera, en parte por oportunismo, en parte por errores, en parte por miopía intelectual, en parte por ignorancia y en parte porque son huevones muchos de ellos. Con todo respeto, por supuesto, uso esta palabra porque es la más adecuada. El Partido Republicano es claro. ¿Cuál es el objetivo del Partido Republicano? En resumen, mantener la república. Miren ustedes, qué simple. Y yo creo efectivamente que les va a ir bastante bien. Yo he escuchado ya un montón de personas en los círculos que conozco, que no son muchos, pero algunos, que eran votantes de toda la vida de RN, porque tenían un tío abuelo que tenía fundo y tiene una onda media rural, el RN, de dueños de fundo, ¿no es cierto? Después otros votaban por la UDI, otros no sé, y todos me están diciendo lo mismo ahora: voy a votar por un candidato republicano. ¿Por qué? Porque se decepcionaron con su gente, se decepcionaron con Chile Vamos, pues. Así que yo creo que les va a ir bien, no sé en qué grado, pues estas cosas puede de repente uno exagerar, pero les va a ir bien. No sé hasta qué punto como para generar un cambio químico, un cambio en la actitud de Chile Vamos. Es difícil sacarlo de su inercia, de la obsecuencia y la rendición, pero depende de las cifras que se den, depende de eso. Por lo tanto, depende de ustedes que vayan a votar por quién van a votar. Yo no estoy llamando a votar por nadie, ojo. Creo que ya mencioné que hubo un señor patúo de precisamente uno de estos partidos que se coló dentro de uno de mis videos y apareció como que yo lo estaba apoyando. Yo no apoyo a nadie en persona. Yo tengo claro por quién voy a votar, pero no lo voy a decir. Ustedes lo pueden adivinar, pero yo no lo voy a decir. Claro, lo que pasa es que a propósito de la amenaza, me parece que más bien la gente o los analistas o incluso los mismos políticos y partidos que están preocupados si es que Republicano obtiene una victoria muy superior, tiene que ver con este estilo confrontacional, como que es lo que se necesita. Los enreda. Este estilo confrontacional no es de la política del diálogo, de los consensos. Es eso, o sea, es la amenaza bueno, eso es lo que el país necesita, finalmente. ¿Qué quieren que les diga? Ya. Lo he dicho en muchos programas: cuando el enemigo el adversario se convierte en enemigo y te pone a ti en una posición en blanco y negro, que a ti no te gustaba, tú querías llegar a acuerdo, tú querías llegar a lo razonable, pero no te dejan. Bueno, tú tienes que adoptar entonces la postura contraria, pues tienes que poner un cortafuego. Tú no paras un incendio echando parafina, tú pones un cortafuego. Y eso es lo que está pensando y sintiendo mucha gente. Entonces estos tipos que se rindieron con el pretexto de que buscan una cosa intermedia, que sí, que no. Claro, se ven amenazados en sus carreras personales, se ven amenazados en su postura, se ven amenazados por todos lados, pero no porque sean una amenaza para el país, esto es por ser demasiado extremos de derecha, sino porque están en una postura, yo creo que están en la postura correcta, que se requiere ahora. A lo mejor en 20 años más no se va a requerir esa postura, pero ahora se requieren posturas claras. No hay... ¿Se acuerdan de esa película? Esta no es tierra para los ancianos, para los niños. No es tierra de débiles. Esto no es tierra para los buenos. En este momento Chile no es tierra para los maricones. Perdonen que se los diga. No es tierra para los tibios. No es tierra para los blandengues. No es tierra para los buenos para sentarse en mesa. Este es momento para ponerse firme y pagar los costos que sean necesarios si llega el caso. Sean hombrecitos. Estamos llegando al final. No, todavía no. Me queda un bloque y Nicole es la que cierra este programa. Pero yo quiero insistir, señoras y señores, vayan a votar este 7 de mayo, ¿no? No quiero ni saber de alguien, como he sabido las veces anteriores, que se fueron a la playa. No puedo creerlo. O que se quedaron viendo televisión todo el día, viendo pura... Ahora es voto obligatorio.
¿Mm? volvimos al voto obligatorio, así que vamos a ver si funciona como funcionó para el 4 de septiembre. No Vamos a ver. sé, puede ser, puede ser. No sé. Para que dejarte todo el tiempo que quede, que no es mucho, les recuerdo, amigos, compreoro.com, donde usted puede comprar, no solamente comprar oro, el oro y plata real en lingote, casi 100% pureza, sino que ahora usted puede vender. Si tiene una joya con oro, que sea, no un diente con una tapadura de oro, lo que sea que usted quiera convertir en oro, en plata, en compreoro.com, le van a comprar su oro y pagan de inmediato. Entre a compreoro.com y averigüe cuál es el local donde hacen estas compras. Continúo con Climo, la mejor climatización, amigos míos, que hay en este país, climo.com, y termino con el corredor de propiedad Ángel Hey, que a pesar de todas las dificultades que hay hoy en día para vender, todavía vende, porque tiene métodos, porque tiene un sistema bastante más efectivo que el de su competencia. Nicole. Un detalle de la elección, porque me va a dar el tiempo para poder plantear esto y que me parece que ya deberíamos ir dejándolo atrás como país, porque es parte de estas políticas de la ONU, de los organismos internacionales y que al final de cuentas alteran los resultados y tiene que ver con la paridad. Resulta que en el acuerdo constitucional para elegir estos 50 consejeros que se eligen el día domingo, no estaba muy claro cuál iba a ser el criterio de paridad. Y tú sabes que hoy en día, si no hay criterio de paridad, es como que no fuera una elección, es decir, no, pues ¿cómo va a ser el criterio de paridad? Bueno, finalmente el Congreso aprobó por 104 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones de que se va a asegurar la paridad. ¿Y qué es eso? Entonces acá yo dije, bueno, perdónenme, el tema de la paridad, uno podría quizás presentarle la propuesta a los partidos políticos y decir, bueno, usted está obligado a presentar, incluso en eso ni siquiera estoy de acuerdo, pero pongámonos en que todavía falta incentivar y motivar la participación de mujeres en política, ok, hay que dar señal a la sociedad. A lo mejor es labor de los partidos políticos tener la obligación de presentar igual candidato mujeres y hombres. Pero alterar los resultados electorales no tiene nada que ver con criterios de paridad. Eso es alterar resultados de un voto, es el valor del mismo voto del lado. Es decir, una mujer que vota por un hombre, entonces ese hombre no salió porque criterio de paridad quedó fuera y entra una mujer, entonces mi voto no valió. Yo creo que este tipo de políticas y otras que no tenemos el tiempo de mencionarlas son los que han ido desestabilizando las democracias. Y entonces no hay que tomarlas como una carta de navegación o una verdad absoluta, como lo hemos dicho varias veces acá, con respecto a algunas políticas que se toman como verdad absoluta porque vienen de la ONU o porque vienen de acuerdos internacionales. Mira, el Partido Republicano votó en contra, entonces, claro, es re fácil para la primera elección con Kast decir, bueno, ellos estaban en contra de las mujeres. No, yo creo que acá tiene que ver más bien con mantener los principios democráticos y del valor del voto. Si seguimos con el tema de la paridad, después entra el tema de los escaños reservados, Eso también te iba a que decir. son discriminados. Y entonces al final las votaciones terminan siendo cualquier cosa y la voluntad de las personas no se expresan en los resultados. Entonces, creo que estas son una de las situaciones en que otros partidos deberían también revisar y no sumarse a esta especie de lo políticamente correcto. Bueno, eso ya no tiene remedio. Los mecanismos electorales empezaron a ser manipulados hace harto tiempo atrás, justamente con la idea de llegar a una situación en que pudieran ellos manejar las elecciones, la izquierda me refiero. Ellos partieron tratando de eliminar y eliminaron el binominal, que era un sistema bastante razonable que mantenía una estabilidad política, pero considerable. Lo eliminaron con esto la proporcionalidad. Luego inventaron los escaños reservados, en virtud de los cuales los votos para un indígena o un supuesto indígena valen más que los votos para un Winca. Y ahora la paridad, que es la estupidez más grande que jamás se ha convertido en un dogma en el planeta, porque esto ocurre en todas partes. En las universidades norteamericanas se ha llegado al extremo de que un pobre infeliz, por el hecho de que tiene tal o cual color de piel, tiene más derecho a ser profesor de altas matemáticas que un genio, porque resulta que el genio no era de la raza correcta, había que darle el cupo al idiota. Entonces, y eso está pasando de verdad. Si ustedes no me creen, entren por favor a ver los temas en que se discuten estas cosas en los medios, en los pocos medios que todavía discuten cosas en Estados Unidos, porque también allá se ha ido cerrando la democracia en muchos sentidos, creo yo, me parece. Es un fenómeno mundial y creo que alguna vez lo expliqué o lo conté o lo traté de explicar en un programa sabatino y lo haré alguna otra vez, porque tiene que ver con poderosos factores que tienen que ver con el crecimiento de las poblaciones, de las masas,
de los derechos, del poder, de cómo mantener el equilibrio, cómo evitar que se produzca el caos. Entonces hay que empezar a crear todos estos mecanismos. Pero eso para otro día. Por ahora, amigos, hemos llegado al final. Les insistimos hoy día y con Nicole seguro que les vamos a insistir el jueves, y yo les voy a insistir mañana, y les voy a insistir el viernes, y les voy a insistir el sábado, que vayan a votar. Si usted quiere votar por alguien de izquierda, ok. Y yo le digo, ¿sabe qué más? Vaya a votar también, porque por último, sea quien sea, que sea una mayoría los que elijan, digamos, para dónde va a ir el país y no cuatro pelagatos. ¿Ah? Así es que, y con mayor razón los que son de oposición. Pero también se lo digo a los que no están en este programa, a todos. Así es que en el fondo estoy diciendo una cosa absurda porque nadie de la izquierda vea este programa. Bueno, y el próximo jueves quizá podemos también plantear los peligros de escribir una mala constitución también, ¿ah? Porque así como vivimos el periodo del primer proceso constituyente, llegando hasta el 4 de septiembre, con una mayoría del casi 63% rechazando un texto que nos hubiera llevado a un despeñadero, que hubiera llevado a una crisis total. Bueno, ese tipo de amenaza o de peligros siguen existiendo. Eso no significa, ese resultado del 4 de septiembre no significa que ahora se va a proponer solo lo que prácticamente la mayoría de los chilenos están mirando o visualizando como una nueva constitución. Afortunadamente vamos a tener también plebiscito de salida llegado el caso. Es el último recurso que tiene el país para evitar que los energúmenos, que los zombies se tomen completamente la nación. Amigos, amigas, voten. Y ahora les digo adiós, hasta mañana y con Nicole hasta el jueves. Muchas gracias y hasta entonces. Y ahora